Llevaríamos cerca de una semana de viaje. No estaba siendo fácil, para nada. Éramos un grupo pequeño, solo 4 integrantes. Habíamos sido enviados en una misión de reconocimiento a través de las tierras baldías al sur de Ilu. La Osmia, todos trabajábamos para ella, estaba a cargo del gobierno en la ciudad. Se nos había encargado que visitáramos varias de las antiguas estructuras de la organización. Todas abandonadas, desprovistas de cualquier actividad humana. A medida que avanzamos, fuimos recibiendo órdenes de continuar la marcha hasta la siguiente zona. Cada vez nos alejamos más de la ciudad. Llegó un punto en que los caminos empezaron a ser poco distinguibles de la naturaleza. En un principio habíamos avanzado siguiendo estas antiguas sendas desprovistas de uso. De hecho, jamás encontramos a nadie en esos caminos. Era extraño. Se decía de ellos que antaño solían exhalar vida. Los utilizaban para toda clase de transportes. Eso decían. Los alrededores de los caminos parecían siempre iguales, desolados e indistinguibles de la naturaleza. Flick se quejaba todas las mañanas de no poder encontrar la forma de seguir el mapa. Flick era el líder de la misión. Siempre avanzaba a la cabeza y parecía tener algún tipo de interés especial estando allí. Se levantaba siempre el primero, antes de que el sol saliera. Alguna vez lo vi practicar movimientos de combate antes de preparar el desayuno. Dedicaba siempre 1 hora a inspeccionar la ruta que debíamos seguir. Sus rasgos afilados marcaban una denotada seriedad que me ponía los pelos de punta. Era franco, al menos. Sabía lo que hacía, pero casi no hablaba, al menos conmigo y César. Claro, César. Él estaba allí por casualidad. Eso creo. En cualquier caso, está bien tener un apoyo en momentos difíciles, y creo que hubiera muerto de aburrimiento si no fuera por él. Habíamos sido amigos hace ya varios años, durante nuestro entrenamiento con la Osmia. El entrenamiento, ¿cómo olvidarlo? Marcó mi vida. Bueno, no tanto en realidad. Nos enseñaban a pelear, a realizar misiones como si fuéramos alguna clase de equipo especial. Recuerdo pasar meses entrenando. Pero no era solo preparación física. También había un pobre programa intelectual que dejaba mucho que desear. Por suerte pude complementar alguna de las lecturas yendo a la biblioteca. Y aunque era difícil, encontré algunos libros que me ayudaron a establecer mi punto de vista. Hacía bastante que no veía a César, así que fue una agradable sorpresa encontrarme con que vendría con nosotros. Esos primeros días aprovechamos para ponernos al día. Su cabello se había vuelto blanco. Me contó que unos experimentos habían salido mal y terminó así. La verdad es que me sorprendió que siguiéramos llevándonos tan bien. No habían pasado ni 2 días cuando empezamos a hablar sin parar. Probablemente a Flick y Comer les dolería la cabeza, pero a nosotros nos daba igual. Andar no es precisamente la actividad más interesante. Lo que resultaba bastante entretenido era revisar los alrededores. Comer hablaba mucho de eso, de antaño, y era relativamente joven. No podía tener más de 40 años. Comer era un hombre robusto. No sabía si estaba ahí por ser una especie de voz de la experiencia o porque tenía un físico resistente. Era fácil hablar con él. Eso se agradecía. Cuando el ambiente se tensaba, siempre sabía qué decir, aunque él jamás empezaba las conversaciones. Era curioso. Callaba y observaba. Pero cuando entablamos conversación con él, siempre tenía algo que decir. Se le notaba lo religioso, aunque intentaba mantenerlo en secreto, creo, por miedo a cómo reaccionaríamos. La realidad es que hacía mucho tiempo que la religión había dejado de tener importancia. No me extraña que nuestro gobierno fuera la organización secular.
Para Comer parecía distinto. Él se iba a dormir tarde. Nunca lo seguí. Me parecía poco ético. Son sus creencias, a fin de cuentas. Cuando llegábamos al lugar donde montaríamos el campamento, lo primero era colocar un tronco en cruz sobre algún árbol cercano para colocar nuestras mochilas. Podía parecer obvio, pero no hubiera sido la primera vez que una mochila amanecía cubierta de una capa de escarcha, o que un animalejo demasiado curioso intentaba robar algo de comida. No hacían falta más de 2 personas para montar el mochilero. Normalmente nos encargábamos Flick y yo. Mientras tanto, Comer y César iban a buscar leña. Sabían que tenían que buscar abedul. Flick nos había hecho saber que su corteza contenía aceites que facilitan el encendido. Siempre antes de que volvieran, Flick y yo montábamos la zona para el fuego. Utilizaba 2 tronquitos que clavaba en el suelo alrededor del que construía una estructura rectangular, sobre la que iba apoyando los troncos más grandes. En el espacio vacío hacía un agujero y construía en él una pequeña pirámide con palos. De esta manera, al encender el fuego, la luz nos alumbraba directamente. Los troncos al quemar se iban dejando caer a los siguientes, lo que nos permitía olvidarnos de añadir más leña al fuego. No teníamos tienda. Cada uno contaba con una tela que montábamos a modo de vivac. Entre 2 o más árboles tirábamos un cordino con un tensor manteniendo la soga firme. De ahí podíamos colgar las telas impermeables sujetándose con vientos al suelo. Flick también utilizaba su bordón como punto de apoyo y montaba una carpa más grande que la de los demás. Dentro colocaba un pequeño camastro que funcionaba a veces como mesa para revisar los mapas. Los demás teníamos que conformarnos utilizando unas mantas de lana y nuestros sacos de dormir. Ponía la almohada siempre lo primero. Era pequeña, lo suficiente como para no ocupar espacio de más en la mochila. Las noches eran frías, pero debo admitir que se dormía bastante bien. No tenía mucho espacio para moverme, pero era cómodo. Al final nos llevaba entre 1 y 2 horas tener todo preparado. Y aunque al principio nos costaba más, en cuanto empezamos a acostumbrarnos lo hacíamos muy rápido. Lo más complicado era la comida. Al principio habíamos llevado carne seca, barritas de proteínas e hidratos de carbono, que ocupaban suficientemente poco. No consumimos mucho y lo preparábamos con otros ingredientes que encontrábamos. Flick sabía qué utilizar. Con el tiempo empezamos a escatimar en alimentos y tuvimos que empezar a cazar. Flick y César llevaban con ellos un par de carabinas con las que abatían conejos y codornices. No las utilizaban para nada más, pero evidentemente poseer armas de fuego los situaba en una posición de superioridad respecto de Comer y yo. Las noches eran muy especiales. Era el único momento donde todos nos reuníamos y charlábamos. Por supuesto eran temas meramente banales, y casi siempre tenía que ver con la misión. Esa misión de la que Flick se negaba a hablar. Solo él tenía las instrucciones exactas de aquel viaje. Lo único que sabíamos era que debíamos visitar ciertas localizaciones. Aún no habíamos llegado a ninguna, y ya le habíamos preguntado varias veces a Flick por ellas. No sabíamos qué esperar de aquellas estructuras. Sin embargo, él se negó a hablar siempre. Parece que tenía unas instrucciones muy precisas. Nos decía que cuando fuera necesario, sabríamos más. No faltaban las noches de las que tardábamos en acostarnos. Esas eran especiales, porque te enterabas de cosas. César me puso al día sobre su vida. También hablaba con Flick y Comer, y me contaban cómo habían trabajado en la OSMI antes que yo. Y era realmente interesante. Yo me escapaba por las noches. Necesitaba ese momento. Huía del campamento para buscar una zona tranquila y meditaba. Tenía una especie de presentimiento, hacía bastante que me pasaba, antes incluso del viaje. Creo que antes incluso de trabajar para la OSMIA. Antes, cuando vivía con mi padre.
Había pasado mucho tiempo y todavía me dolía pensar en lo que ocurrió. Cuando vivía con él sentía como la naturaleza me llamaba. Huía a ella todos los días y me sentía tan viva. Había una energía que se movía conmigo sin saber exactamente lo que era. Cuando me ofrecieron esta misión, al principio no sabía si negarme. Al final, vi aquí la oportunidad de reconectar con esa naturaleza de mi niñez. Y no me equivocaba. Cuando me sentaba en el suelo y cerraba los ojos, podía recordar vivamente el rostro de mi padre. Dactum me enseñó a meditar como lo hacían los Zarlem y a pensar en el mundo como un todo. Parecía casi religioso. Claro, tan lejos de Ilu, por supuesto. Así pasaban los días. Nos dirigimos al sur. A las 7 nos levantábamos, recogíamos el campamento y a las 8 teníamos que estar andando. Avanzábamos toda la mañana hasta las 12, cuando comíamos y descansábamos para volver a ponernos en marcha por la tarde. Al final estábamos haciendo entre 30 y 40 kilómetros al día. También se fue suavizando con el tiempo. Cada vez nos acostumbrábamos más a caminar y las mochilas no eran un problema.